Gracias. Se escuchó. A mí generalmente cuando prenden todos los audios, claro, el sonido puede molestar un poco, pero esta vez me gustó porque fue como un mosaico. Y mientras escuchábamos, creo en Dios, también creo en el Espíritu y así. Y es que creemos en todo, ¿no? Lo que el Señor nos ha entregado y nos ha ofrecido, ¿no? Y nos ha donado en su infinita misericordia. Bueno, voy a tratar de compartir. No soy muy buena en estas cosas. Ya, creo que lo logré, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí se ve, Martita. Ahí ya se ve, sí, Michelle. Listo. Solo hay que ponerle Gracias. pantalla completa. Voy. Bueno, el tema de hoy es una introducción a las diversas formas de oración. Sabemos que nuestra vocación al Carmelo, eh, lo principal es nuestra vocación a la oración, a la experiencia de Dios en la oración, a llevar una vida de oración y contemplación. Esto es lo más propio del Carmelo, a vivir la experiencia de Dios a través de la oración. Pero lo propio, como les dije, es la oración contemplativa, la oración de recogimiento, la oración de quietud y de silencio. Pero casi que podemos decir que esa es la fase o el nivel más elevado de la oración. Llegar a la oración de quietud y de contemplación requiere todo un camino espiritual. Y el Señor nos ha concedido también la posibilidad de comunicarnos con Él a través de diversas formas de oración. Y es lo que vamos a ver hoy. Lo primero es que les dejo de tarea que lean la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Por favor, háganlo como lectura espiritual y también medítenlo. Este capítulo está totalmente dedicado a la oración cristiana y es muy fácil de leer y es hermoso de leer. Aquí lo tengo, ¿no? Así que esa es la tarea, para que no se me olvide la tarea y mi primera recomendación. ¿Qué es la oración? Bueno, la oración, bueno, primero vamos a responder lo siguiente, ¿no? ¿De dónde viene la oración del hombre? El catecismo dice lo siguiente, ¿no? Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, gestos y palabras, el que ora es todo el hombre. Sin embargo, para designar el lugar de donde brota la oración, las Sagradas Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu y con más frecuencia, más de 1000 veces, hablan del corazón. La oración brota, se inicia desde el corazón. Es el corazón el que ora, pero si el corazón está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. Entonces, esto vale la pena meditarlo, ¿verdad? Porque no es suficiente y de hecho el, el mismo Jesús lo dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿no? No todo el que dice Señor, Señor está hablando con Dios, ¿no? Así que la oración primero debe venir de un corazón entregado, de un corazón purificado, de un corazón amante, de un corazón deseante, que desea.
al objeto de sus amores, ¿no? ¿Qué es Dios? La vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios, dice el mismo catecismo, 3 veces santo y en comunión con Él. Esta comunión de vida es posible siempre porque hemos sido bautizados, porque en el bautismo recibimos, nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo. En el mismo catecismo de la Iglesia Católica dice, para mí, dice, ¿no? Una primera cita en este capítulo del Catecismo de la Iglesia Católica, y la primera cita es de Teresita, Teresa del Niño Jesús. Y dice así, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde la prueba como en la alegría. Eso es oración. Es una primera definición que parte de una santa carmelita, ¿no? Qué belleza, ¿no? Qué privilegio el de nosotros. Teresita habla en otros momentos, escribe sobre la oración y dice también que grande es el poder de la oración. Se diría que es una reina que en todo momento tiene acceso directo al rey y puede conseguir todo lo que le pide. Y también dice, yo nunca aconsejo nada a nadie sin haberme encomendado a la Virgen Santísima. Ella es la que hace que las palabras que digo tengan eficacia en los que las escuchan. Entonces, bueno, Teresita dice que la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento. Qué hermoso, ¿no? Y porque fíjense, un impulso es algo que viene de adentro. Una mirada es un gesto externo. Un grito es una expresión contundente eh, para comunicarnos, ¿no? Una necesidad de comunicarnos de manera contundente, un grito. Eso es oración. Y nosotros lo hemos experimentado, ¿verdad? Muchas veces en la vida. Hemos clamado, hemos llorado, hemos a veces susurrado o simplemente hemos dirigido nuestra mente hacia Dios. Bueno, ahora sí vamos adentrándonos en el tema y lo primero que habría que considerar antes de las distintas formas de oración es las distintas configuraciones que tiene la oración en los momentos concretos en que se ora, ¿verdad? Sea un grito, sea una mirada, sea un susurro, sea lágrimas, ¿no? La oración se manifiesta de distintas maneras, ¿no? Y esto depende de qué? Depende de la situación del orante y también de los contenidos de la oración. Entonces, aquí puse 3 imágenes. Unas personas que están en procesión y que van orando hacia una ermita. Una persona, solo vemos sus manitas, pero que probablemente está rezando con la liturgia, con la Biblia, con las Sagradas Escrituras. Y una figura muy antigua, una figura que es una imagen de una cultura muy antigua, que es la cultura mesopotámica. Los mesopotámicos eran gente muy religiosa. Y bueno, igual que los egipcios, porque no creamos nosotros que la oración es solo una característica del ser cristiano, ¿no? Siempre ese impulso de trascender, de creer que hay algo por encima de nosotros, eso ha existido en la humanidad desde tiempos muy antiguos. Y eso es lo que nos dice, que nos confirma que es algo
que Dios ha puesto en el corazón, en el interior del ser humano. Porque siempre en todas las civilizaciones antiguas, el hombre ha buscado trascender, ha buscado comunicarse con un más allá, con algo que lo supera. Y esta imagen es, uno puede encontrar, ¿no? En el arte antiguo, distintas imágenes de orantes. Y es impresionante porque fíjense, esta persona tiene las manitos en actitud de oración, pero también tiene los ojos abiertos como, como otras figuras del mundo egipcio, con una mirada que mira al más allá del horizonte, es decir, algo que lo trasciende. Y creo que es importante considerar esto, ¿no? Porque, porque, bueno, es una característica del ser humano, una de las características que definen y que determinan la dignidad del ser humano es esta posibilidad de trascender, que en el mundo cristiano lo tenemos bien claro cuando decimos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Bueno, siempre nuestro primer ejemplo, yo no sé dónde poner aquí, yo no sé si ustedes ven que yo paso las fotos para allá a la cámara, pero bueno, ustedes ven esto que yo hago, sí lo están viendo, que estoy moviendo porque me sale, bueno. Em, lo primero es nuestro ejemplo principal, primario, el más importante al que podemos acudir al momento de pensar y de estudiar sobre la oración es en Jesús, ¿no? Jesús orante. Jesús orante que, em, que ora y da gracias, que ora en soledad, que ora cuando se siente abandonado, que ora a gritos y lágrimas pidiendo al Padre, que ora, y puse aquí la imagen, ¿no? Ora, eleva los ojos al cielo y ora al Padre antes de resucitar a Lázaro. ¿Qué nos dice esto? Que todas nuestras situaciones de vida son susceptibles a ser oradas. Todas las situaciones que vivimos o que estamos atravesando son susceptibles, son motivo, son razón para llevarlas a la oración. Siendo así, se convierte en una experiencia teologal, es decir, en una experiencia de Dios. Se puede orar desde la noche oscura, por ejemplo, para nosotros, los carmelitas, esto nos suena bastante, ¿verdad? La noche oscura, de la que habla nuestro santo fundador, San Juan de la Cruz, ¿no? Los místicos, entre ellos nuestra Santa Madre Teresa y San Juan de la Cruz, nos enseñan cómo en la noche oscura y en el desierto Dios trabaja más hondamente en las personas. Este tema de la noche oscura para nosotros es muy importante porque nosotros atravesamos en el transcurso de la vida y cuando vamos subiendo ese monte que es Cristo, ¿verdad? Ese monte, esa subida al Carmelo, ¿no? Que nos conduce a la unión con Cristo y a identificarnos con Cristo. Esa noche oscura la podemos vivir en distintos momentos de nuestra vida, pero lo importante es que de esa noche siempre Dios nos rescata, nos saca mejor que antes. Nos saca más purificados, más con un amor más puro, con un aprendizaje en virtudes.
en humildad, en fe, en paciencia, en todas las virtudes cristianas, en cualquiera de ellas que necesitemos, de esa noche Dios nos saca mejor de como estábamos antes de entrar en ella. Estas noches pueden ser muchas y muy variadas, y desde todas ellas se puede orar. Podemos orar en la noche oscura del pecado. Podemos también en la noche oscura del desencanto, de la injusticia estructural. Es cuando yo leí esto, decía, bueno, la injusticia estructural. Bueno, sí, la injusticia que podemos vivir como personas de una sociedad donde hay problemas económicos, sociales y de toda índole, ¿no? Donde hay desastres naturales, también desde la noche oscura de la carne, desde la noche oscura de la fe, que es una de las pruebas más fuertes que puede vivir una persona y por la cual han atravesado todos los santos, ¿ah? Desde la noche oscura de la historia y desde la noche oscura de la muerte, de un duelo, de una enfermedad. Lo cierto es que en la oración de la noche oscura se prepara la luz. Y por supuesto, no podemos dejar de citar, ¿no?, a nuestro Santo Padre San Juan de la Cruz. O noche que guiaste, o noche amable más que la alborada, o noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. De esa noche salimos transformados. También podríamos orar desde el día, desde la luz. Orar en la aurora de la vida, de la vocación recién descubierta desde los inicios del llamado, que estamos así como enamorados, como todo es un romance, una cosa bella, linda, preciosa, amorosa, ¿verdad? Desde ahí oramos, desde una nueva opción de vida, de trabajo, una nueva oportunidad, desde las metas cumplidas. Cuando la oración se vive como respuesta a una llamada creadora, que es presencia de amor. Orar desde la plenitud de la vida, desde la misión, desde la tarea. La oración de mi abuela a los 80 años no era la misma oración que probablemente hacía cuando tenía 15 o 35, cuando fue madre la primera vez, cuando cuando un hijo recuperó la salud o cuando perdió un hijo. La oración de la novia no es la misma oración del abuelo. En medio de un realismo aceptado del crepúsculo de la vida, donde la oración es de abandono aceptado, ¿verdad? Al final de la vida. Cuando ya hemos hecho, como mi papá decía, ya lo que fue, fue y ya se supo, decía mi papá. Bueno, cuando ya uno ha vivido todo lo que tenía que vivir y ya desde, yo creo que a partir de los 50 años uno ya empieza como a abandonarse cada vez más, ¿no? Ya hay cosas que uno hizo y cosas que ya no hará y se abre a otras posibilidades y se abandona y se entrega al amor de Dios, ¿no? Al servicio. Cuando ya no existe la lucha por la supervivencia, ¿no? Sino porque ya tenemos, ya, pues lo que hay, eso es lo que es, y estamos conformes y seguimos adelante, entonces esa oración es distinta. Cuando la luz lo invade todo y da sentido a lo que se hace y vive, es un momento muy propicio para abrirse a Dios y dialogar con Él. Y esto da pie, y esto lo vamos a ver claramente en algunos tipos de oración. Otra cosa que tenemos que considerar son los contenidos de la oración. La oración de alabanza.
es la forma más desinteresada de oración. Es solo la mirada a Dios. En la mirada a Dios le cantamos por su misma realidad y ser divino, ¿verdad? Una forma, un contenido en la oración es la de alabanza. ¿Y de qué manera podemos ver, ¿no? Qué tipos de oración se manifiestan a través de la oración de alabanza? Los cantos, los salmos, las danzas, todas son oración de alabanza. Es como si reconociéramos la grandeza de Dios, su belleza, su bondad, su verdad, su misericordia. Y le damos gracias, ¿verdad? Y le alabamos. ¿Verdad? Otra forma de oración, otro contenido que expresamos a través de las distintas formas de oración es la oración de adoración, en donde el hombre en cuanto criatura implica el reconocimiento de los bienes recibidos, la consideración de los bienes recibidos por parte de nosotros. Em, en esta prevalece un sentimiento de gratitud, también por su bondad, por su belleza, por su grandeza, y cuando digo su grandeza, ¿no? Aquí una imagen que ejemplifica muy bien, ¿no? Lo que la oración de adoración, cuando estamos frente al Santísimo Sacramento. No, no terminamos de abarcar la grandeza de un Dios que se vuelve un pedacito de pan frágil, casi transparente, se queda así por amor a nosotros en una forma que se parte, y como dice nuestro padre Benjamín siempre, que se parte y se comparte. Y esa es una realidad, se parte y se parte por nosotros y se entrega. En esta oración de adoración prevalece, bueno, la gratitud. También tenemos la oración de petición y de intercesión, en donde los contenidos, eh, esta oración, yo no sé si ustedes se acuerdan, que lo leímos este domingo en la Eucaristía, estaba buscando la hojita dominical, que la aparté para esta clase y resulta que no la encuentro. Vimos a Abraham, ustedes me corrían, sí, Abraham, que le pedía a Dios, bueno, Señor, si hay 50 justos, vas a acabar y a condenar los 50 justos con el resto del pueblo pecador. Y entonces nuestro Señor, bueno, si hay 50 justos, pero y Abraham sigue ahí negociando con el Señor. Pero si no hay 50 sino 40, si no hay 40 sino 30, hasta que llega a 10. Y en su oración de petición y de intercesión, logra obtener la misericordia de Dios de una manera cada vez más detallada. Es un ejemplo maravilloso de oración de petición y de intercesión. En esta oración se mira el futuro, o sea, se mira lo que viene y todo lo que pertenece al reino. O sea, acomete las cosas con la esperanza, con la confianza de que el Señor va a hacer, va a actuar con misericordia. En esta oración siempre se pide en favor de otro.
y no se busca el propio interés, lo cual es bellísima en la oración, porque, y eso lo saben las madres, que a veces se pueden olvidar de ellas mismas y su oración se centra en sus hijos, en los familiares, en el esposo. Es una oración que supone fe en Dios y amor a los hombres. Dice en Filipenses, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y uno puede pensar, ¿no?, en el Padre nuestro, que estás en el cielo. Padre nuestro, no es Padre mío, Padrecito mío, tú que me quieres tanto que... No, Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, se dan cuenta el uso del plural. No es una oración en primera persona. Bueno, ahora sí nos vamos adentrando un poquito más. Veo la hora. Diversas formas de oración. Bueno, de manera más detallada. Lo anterior tenía que ver con los contenidos. Estas son ya propiamente las prácticas que nosotros, a los que estamos habituados, todos nosotros. La oración vocal. Forma de oración que se realiza con palabras aprobadas, ya sea recitándolas o leyéndolas. ¿Aprobadas por quién? Por la Santa Madre Iglesia, claro está. Puede ser en voz alta o en silencio. La oración de los labios, la que se susurra o se recita en coro, sin embargo, está siempre disponible y es necesaria como el trabajo manual. Qué hermoso, la oración vocal es tan necesaria como el trabajo manual. No podemos desestimar la oración vocal. La oración vocal la podemos desestimar, hermanos, cuando, y volvemos a la primera lámina, cuando el corazón no está con Dios, cuando se vuelve un repetir sin alma. Pero la oración vocal es un tesoro, es una riqueza de la iglesia, de nuestra Santa Madre Iglesia. La oración vocal es una de las tres principales formas de oración, junto con la meditación y la contemplación. Entonces, oraciones vocales, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria que lo acabamos de rezar, las oraciones de la misa, de la Eucaristía, la coronilla de la Divina Misericordia, la señal de la cruz, novenas aprobadas por la Iglesia, el Ángelus, que es una oración vocal estupenda que podríamos rezar a las 6 de la tarde todos los días o a las 12 del día o a las 6 de la mañana, porque nos recuerda nada más y nada menos que nuestra redención, la encarnación del Señor, el sí de María. Entonces es una hermosura y de una riqueza impresionante. Y a propósito de esto, no sé si hice énfasis lo suficientemente antes, pero ¿qué es lo que pasa con la oración? La oración siempre nos va a atraer, nos va a llevar a la presencia de Dios. Siempre nos va a atraer o nos va a llevar a tener presencia de Dios. El ángelus, por ejemplo, a mitad del día, la acción de gracias antes de las comidas, nos traen a presencia de Dios. No como decía mi papá, no comamos como los paganos, que comen sin rezar, ¿no?, sin dar gracias a Dios por los alimentos, ¿no?
y las jaculatorias, que son de una riqueza estupenda en la iglesia y que, bueno, jaculatorias, uno las puede sacar de las oraciones de la Eucaristía, de la liturgia de las horas, Señor mío y Dios mío, por ejemplo. Yo podría repetir muchas veces al día. em, Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. em, Jesús, José y María, sed la salvación del alma mía, y así podemos pensar en muchas jaculatorias que, que nos ayudan a tener presencia de Dios y a que nuestro corazón, nuestra mente se vaya a Dios, al Altísimo. Y si se va a Dios, se va el amor, dice el catecismo, ¿no? Por medio de su palabra, Dios habla al hombre. Por medio de palabras mentales o vocales, nuestra oración toma cuerpo. Pero lo más importante es la presencia del corazón ante aquel a quien hablamos en la oración. Que nuestra oración se oiga no depende de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestras almas. No por mucho que hablemos. Eso quiere decir que estemos comunicándonos mejor con el Señor. Pero tampoco quiere decir que vamos a prescindir de las palabras, porque ¿quién es Jesús? ¿No es acaso el verbo de Dios? Es la palabra de Dios. Y esto nos ayuda a pensar en la dignidad que tiene el, el poder hablar, el poder usar las palabras, el idioma, no usar palabras vanas. Bueno, en mi casa mi abuelita, no decir grosería, pácata, te daban en la boca si decías una grosería, porque eso espanta al ángel de la guarda, al Espíritu Santo. Pero sí, ¿para qué voy a usar las palabras si no es para Ahora la hija que bendecir, no hable todo esto. No. para, para bendecir, para dar gracias, para comunicarme de manera amorosa y gentil y respetuosa? La oración vocal es la oración por excelencia de las multitudes, por ser exterior y plenamente humana. Una de las características de la dignidad de la persona humana es la capacidad de comunicarse. Y una de las formas de comunicarse del ser humano es la palabra. Pero incluso lo más interior de las oraciones no podría prescindir de la oración vocal, ¿verdad? Porque es que siempre estamos de alguna manera generando palabras, ¿no? Pensamos en palabras. La oración se hace interior en la medida en que tomamos conciencia de aquel a quien hablamos. Esa es otra característica, ¿no?, de la oración vocal, que su valor radica en que sabemos a quién nos estamos dirigiendo. Entonces, no es lo mismo hablarle, que yo le hable a mi cachorro, que yo me dirija a Dios. No es lo mismo hablarle a un niño que a una persona mayor. Bueno, no es lo mismo hablarle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al amor de los amores. Teresa, en Camino de Perfección, lo afirma, ¿no? La oración se hace interior en la medida en que tomamos conciencia de aquel a quien hablamos. Yo a veces, yo he pensado que a veces nosotros en la oración le hablamos a Dios como si fuera nuestro sirviente. Señor, hazme esto, esto y esto. Cumple esto. Señor, necesito que me ayudes en esto. O sea, casi que le damos órdenes al Señor. Y a veces olvidamos el trato amoroso, delicado y respetuoso.
Por ello, la oración vocal se convierte en una primera forma de oración contemplativa, fíjense. Tanto que a veces hablamos de la oración, o sea, yo he escuchado críticas muy fuertes sobre la oración vocal, pero yo creo que tiene un valor, y no es porque lo diga yo, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y lo saben los santos, ¿no? El valor de la oración vocal es la primera forma de oración contemplativa. Decía nuestra Santa Madre, porque la oración que no advierte con quién habla y lo que pide y quién es quien pide, o sea, nosotros, ¿no? Y a quién pide, no la llamo yo oración, aunque mucho menee los labios. Yo he escuchado fuertes críticas a las señoras de las iglesias, que Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor, es contigo, dentro la mujer, dentro del fruto de tu vientre Jesús. Claro, así, esa forma de rezar atropellada, sin contemplar los misterios del rosario, sin decir con delicadeza y con, con conocimiento de lo que se está diciendo cada palabra que se expresa. Entonces, ahí es cuando la cosa no va, cuando esa oración no va. Pero si rezamos el rosario contemplando los misterios y sabiendo qué es lo que estamos diciendo y a quién se lo estamos diciendo, y así con todas las oraciones vocales, pues es verdadera oración y una oración de altísimo valor. También existe la oración litúrgica. ¿Usted está escuchando la corneta que yo estoy escuchando? ¿No? Gracias a Dios. Porque abajo de mi edificio se disparó una alarma y no deja de sonar. Pero bueno, Dios asiste. Oración litúrgica, ¿no? Oración vocal, oración litúrgica. El cristiano está llamado a una vida intensa de oración personal y comunitaria. Y aquí tiene que ver directamente con la oración litúrgica. Es fundamental para el cristiano nutrir su oración personal con la oración litúrgica. Es la oración de todo el pueblo de Dios. Imagínense la fuerza que tiene, ¿no? La oración del pueblo. Bueno, acuérdense, ¿no? Cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, ¿verdad? Sí se acuerdan, ¿no? De la cita. Bueno, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿no? Eso es lo que pasa en la liturgia. Eso es lo que pasa en la Eucaristía. Es la oración de todo el pueblo de Dios, con la que se expresa la iglesia como sacramento de unidad. La oración litúrgica es la oración oficial y pública de la iglesia, recogida en los numerosos textos litúrgicos, en las distintas celebraciones, en los sacramentos, particularmente en la celebración eucarística, fuente y cumbre de la vida cristiana. Repito, celebración eucarística, fuente y cumbre de la vida cristiana. La riqueza espiritual y, y de fe que nosotros vivimos en cada Eucaristía es inabarcable. Lamentablemente, nosotros somos humanos y somos un poquito limitados, ¿verdad? Bastante. Pero nosotros a veces no estamos conscientes de todo lo que ocurre en la Eucaristía. Y repetimos sin darnos mucha cuenta de lo que hacemos. Pero si le prestamos atención, créame, y nos concentramos y mantenemos una actitud orante en cada frase, en cada lectura, en cada palabra, en cada bendición de la Eucaristía, es una fuente de santidad, de santidad y de posibilidad de crecer, ¿no? Como hijos de Dios.
Dentro de la oración litúrgica tiene lugar un lugar especial, el rezo del oficio divino, tan recomendado por la Iglesia. El oficio divino, nos dice el Concilio Vaticano II, es la voz de la Iglesia, o sea, de todo el cuerpo místico que alaba públicamente a Dios. Es la oración de Cristo con su cuerpo al Padre. O sea, qué lindo, nosotros somos el cuerpo orante cuando participamos en la liturgia. El rezo diario del oficio divino es también muy recomendable para todos los fieles laicos y saben que es parte de las prácticas que nosotros, los carmelitas, realizamos. En el caso de nosotros, los laicos, el- los laudes y las vísperas. Y yo les aconsejo que si no han empezado a hacerlo, empiecen, lo inicien. Yo sé que ustedes están iniciando este camino, pero yo los invito porque es una fuente de transformación interior y también es una fuente de oración diaria. Eh, a veces a nosotros se nos puede quedar una frase de la liturgia de las horas. Y esa es la frase que nos ayuda a tener presencia de Dios en el transcurso de todo el día. Y a veces hay frases que nos salvan. Estoy tratando de acordarme de alguna. Em, Recuerdo una que dice, confío, Señor, venga en mi auxilio y date prisa en date socorrer. prisa en socorrerme. Gracias, Martita. Esa es una. Estoy tratando de acordarme una que a mí me encanta que dice, confío, dice algo así, confío. Confío en ti, Señor, me guíen en la noche tus estrellas. Entonces, tú dices, bueno, Señor, confío que tus estrellas me guíen en esta noche oscura que estoy viviendo. Y siempre hay estrellas que lo guían a uno, ¿no? Otra frase, Martita, que te acuerdes, porque yo soy más Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu a salvación. tu alabanza, tus alabanzas. Muy bien. De este modo, quienes participan en la liturgia de las horas pueden hallar una fuente abundantísima de santificación en la palabra de Dios. Y ya terminando, y esto solamente los introduzco porque este tema lo van a ver más adelante también. Bueno, no, esto sí me toca un poco más a mí, ¿no? La oración meditativa, otra forma de oración. Déjenme tomar un poquito de agua. El hombre, que es un ser pensante, debe portarse como tal en la oración. Le corresponde pensar de forma intensa y afectuosa en torno al contenido de su fe. Por eso yo les digo, tome el catecismo de la Iglesia Católica, vaya al capítulo de oración y léalo y medite. Ahí, a solas, en su habitación, frente al Santísimo. Pero de ahí no es una cuestión meramente teórica. Es meditar con el corazón y con toda la inteligencia que el Señor nos ha dado. Y que el Espíritu Santo está ansioso de iluminar, encender, aumentar. Repito, ¿no? El hombre que es un ser pensante debe portarse como tal en la oración. Le corresponde pensar de forma intensa y afectuosa en torno al contenido de su fe. Cuando ese pensar se convierte en base estructurada del encuentro con Dios, surge la meditación propiamente dicha. En ella predomina la actividad interior de pensamiento y afecto. En la oración meditativa, junto al elemento intelectivo discursivo,
está presente el elemento volitivo afectivo, es decir, allí participa nuestra voluntad. Y es que no hacemos nada sin nuestra voluntad porque nuestro Señor, nuestro Dios, nos ha dado un don maravilloso que es el don de la libertad. Y Él no nos quiere, como dice San Agustín, sin nosotros. El que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Entonces es importante tener plena conciencia del papel que juega el querer a la hora de orar, de meditar, de rezar, de participar en la Eucaristía, en la liturgia de las horas. Ambos deben crecer unidos, ¿no? Es decir, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de orar con el pensamiento, con las palabras, nuestra voluntad, pero también nuestro corazón. No puede quedar por fuera. Es una cuestión de práctica, de amor y de entrega. Y dice nuestra Santa Madre, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. La meditación es una búsqueda orante que hace intervenir al pensamiento, la imaginación, la emoción, el deseo. Tiene por objeto la apropiación creyente de la realidad considerada. La apropiación creyente de la realidad considerada, que es confrontada con la realidad de nuestra vida. Por ejemplo, el amor, el sufrimiento. Estoy pasando por un momento difícil. Yo escuché alguna vez, nunca, que uno siempre, cuando está pasando por un momento, vaya a la Sagrada Escritura, vayan al Nuevo Testamento y piense qué momento pasó Jesús parecido al que yo estoy viviendo. Y siempre nos lo vamos a encontrar. Bueno, esa es una realidad. Nos apropiamos de esa realidad, ¿no? De el Señor orante, del Señor sufriente, del Señor que ama y lo llevo a mi vida. En este año, al igual que Martita, pasamos un proceso parecido. Ambas perdimos un hermano. Martita perdió su hermano, yo perdí a mi hermana mayor también. Y mi hermana, estando a pocos meses, o sea, muy pocos meses, o sea, yo la pude ver 2 meses antes de que falleciera. En ese tiempo, ella es una persona que estaba sufriendo un cáncer muy agresivo y muy progresivo. Y un día me dijo, yo lo que más le tengo miedo es a lo que a lo que viene, y es al dolor, pues. Y, y veo, pero entonces, y estos dolores, ¿no? Estaba viviendo unos dolores terribles, ¿no? Y estos dolores, ¿no? Pero entonces lo veo a él, y él tenía el crucifijo frente a su cama, y me digo a mí misma, ay, qué ridícula eres. Puede sonar un poco duro, pero ella, ante el dolor de Jesús en la cruz y todo lo que había pasado, sentía que todo su dolor, que yo no puedo desestimar en lo absoluto, sentía que todo su dolor era una ridiculez frente al dolor de él. Entonces sí nos podemos apropiar en la meditación y a través de la meditación y de la oración de realidades divinas y confrontarlas con nuestra realidad. Hay un fragmento de la liturgia de las horas que tiene una frase que yo soy fan número 1 de esta
de estos versos, que dice así: a ti te inventé las manos y un corazón que no duerme. Puse en tu boca palabras y pensamiento en tu frente. Eso somos. Somos, eso tenemos, porque nuestro Señor nos hizo así, con un corazón que no duerme, con palabras que salen de nuestra boca para comunicarnos, para orar, para bendecir, para alabar, para agradecer. Y pensamiento, pensamiento que nos permite distinguir y buscar la verdad. Y como decía nuestra querida santa Edith Stein, el que busca la verdad, busca a Dios. Entonces, no desestimemos las capacidades que nuestro Señor nos ha dado para comunicarnos con Él, para unirnos a Él. Y para finalizar, solo voy a mencionar la oración contemplativa. Y luego les voy a dar una muy buena noticia. La oración contemplativa, que es la propia de nosotros los carmelitas, que tiene que ver con el silencio, con la quietud, con la purificación de los sentidos, con una vida espiritual más honda y madura, con una confianza y también una misericordia de Dios, porque todo es misericordia. Bueno, con este nombre, que es familiar a la tradición cristiana y carmelitana, se designa el momento en que la lectura de la palabra de Dios y la reflexión sobre el misterio desembocan en la quietud admirativa, en el contacto, en la experiencia. En esta oración gustamos de estar a solas con atención amorosa a Dios, a solas, con quien sabemos nos ama, dice nuestra Santa Madre. El encuentro tiene lugar solo en lo profundo del ser. Y aquí sobran las palabras. Bueno, todavía no sé si alguno ha llegado a eso. A veces nos acercamos porque son regalitos de Dios que nos da, que no merecemos, y nos acercamos a esa oración contemplativa y luego volvemos a hacer los mismos de siempre, porque somos humanitos, pero bueno, Dios no se deja ganar en generosidad. Si usted se dispone a la oración de quietud, a la experiencia de estar a solas con una atención amorosa a Dios, Él no se deja ganar en generosidad y seguro le concede unos regalos maravillosos. También podemos hablar de ella como la oración mística, de recogimiento infuso, oración de quietud y de unión. Mística quiere decir de experiencia de Dios, de la experiencia de lo inefable. Lo inefable es lo que no podemos describir ni definir con palabras. Y es la grandeza, la misericordia, la belleza, la bondad, el infinito que es Dios, uno y trino. Bueno, ya para terminar, dice nuestra Santa Madre, procuremos ser tales que valgan nuestras oraciones para ayudar. ¿Cómo entiendo yo esto? Procuremos ser tales, es decir, nuestro comportamiento, nuestro diario vivir, tiene que apoyar nuestra oración. O sea, no puedo yo pretender tener una oración elevadísima o que mi oración valga de algo si me la paso por ahí maltratando al prójimo o envidiando a la prójima o viendo lo que no debo ver o malgastando palabras inútiles, etcétera, lo que sea. Pero que nuestro comportamiento sea tal que apoye nuestra oración. Eso es importante. Eso se llama coherencia de vida. Para estas cosas os pido yo, procuréis ser tales que merezcamos alcanzarlas de Dios. Es decir, que
que tratemos de ser coherentes y vivir la caridad y vivir pues las virtudes humanas y cristianas lo mejor que podamos, luchando, porque no somos perfectos, somos débiles, somos frágiles, pero hagamos que nuestra voluntad consiga lo que tanto anhelamos, que al final de cuentas sabemos que no depende todo de nosotros, que todo es misericordia, que el Señor pues no se deja ganar en generosidad. Y dice Teresa, que no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Qué dicha, ¿no? ¿Qué más podemos pedir si no sabemos amados? Y para finalizar, quisiera, yo me quedé pensando aparte de que fui a la Eucaristía 11 y me acordé de mi hermana Marta, que nos había felicitado a las 11 de la mañana. Bueno, ya de ahí te encomendé, Martita, el resto de la Eucaristía. Pero también pensé en esta oración de Marta, en esta respuesta de Marta. Marta es maravillosa porque ella pues le habla al Señor de una manera tan cercana. Jesús le responde, ¿no? Cuando ella le dice, bueno, Señor, si hubiese estado aquí antes, mi hermano se hubiese salvado, pues, no hubiese muerto. Entonces le dijo, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? O sea, Jesús a su súplica, a su lamentación, Jesús le responde con una pregunta. Le da una afirmación y luego le pregunta, ¿tú crees esto? Y Marta, maravillosa, le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Se acaba de morir su hermano. El Señor no llegó a tiempo y Marta sigue creyendo. Nosotros se nos quema el arroz y, ay, Señor, y nos quejamos con Dios. Y a Marta se le acaba de morir el hermano y ella sigue creyendo. Y otra cosa es que, fíjense, Marta está pidiendo una cosa y el Señor le responde de otra manera. A veces en nuestra oración nosotros queremos una cosa y queremos que Dios cumpla lo que nosotros le estamos pidiendo. No, el Señor responde de otra manera, pero a fin de cuentas es la respuesta de nuestro Dios, de nuestro Creador, de nuestro amor. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Gracias por su atención, hermano. Perdonen si me alargué un poquito, empezamos un poquito tarde. Ahora, no sé cómo salir de aquí. Ya va. Listo, ¿ya salí? Sí. Gracias, hermano. Ah, no, ¿Preguntas? todavía no está en No, ¿está ahí la presentación? sí, la presentación. Ya está. Entonces, queridos hermanos, preguntas, dudas, comentarios, alguna resonancia. A ver, no quedó nada claro. Todo muy oscuro. O todo claro porque Pero nadie voy a hablar. pregunta. Ahora sí se quitó la presentación, ¿verdad? Sí, ya Gracias. está. Lupe, tiene la mano levantada, Lupe. Gracias, hermanas. Buenas noches. Qué bonita exposición, Sí. hermana Jennifer. Realmente esto de la oración, pues es el pan de día de nosotros, ¿no? Que amanecemos dando gracias a Dios, anochecemos dando gracias a Dios. En todo momento, como dice Santa Teresa, hasta en los pucheros anda el Señor. Ujú. La frase que me encanta de esto es la de Santa Teresita que dice, ¿no? Para mí la oración es un impulso del corazón,
O sea que no necesitamos ir a las oraciones escritas, compuestas, que sí son bonitas, obviamente, pero esto que nos sale desde el corazón, de lo más profundo de nuestro ser, y aún más cuando estamos en la presencia del Señor, sabemos que Él mora en nosotros, esa mirada al cielo, ¿no? Por dar gracias a Dios porque podemos ver las maravillas de su creación, el aire que respiramos ya es una bendición para todos nosotros. Eh, y tengo tantas otras frases que me anoté aquí, como dicen, ¿no? Un corazón que no duerme, puse en tu boca palabras y pensamientos, o sea que el Señor no duerme, ¿no? Está siempre con nosotros ahí. Y el Evangelio de hoy día, qué tan bonito, ¿no? Que dice, yo soy la resurrección y la vida. Y esa pregunta que nos hace, ¿crees esto? ¿Creemos esto? ¿Que realmente Jesús lo puede todo? Y yo creo que sí, estoy segura de que sí, el Señor lo puede todo. Así Pidamos es. siempre en nuestras oraciones que el Señor aumente nuestra fe y nuestra esperanza y confianza en Él. Muchas gracias, hermanas, muchas bendiciones. Bella la Amén. exposición. Gracias. Gracias, querida. Fíjense que Eh, una lectura, Jorgito usted tiene ya también. hizo oración, Jorge, ¿verdad? Perdón, Martita. Jorgito está, tiene la mano levantada. Adelante. A ver, Jorge. Se nos fue Jorge. El audífono, mi Jorge, no le escuchamos. Habla acá. Ah, le cerró el audífono, Jorge. Sí, buenas noches. Agradezco su exposición, estimada Jennifer, y aquí a todos los presentes. Pero tengo una consulta. Quisiera saber cuál es su opinión con respecto, en qué momento, tengo entendido que la oración es una comunicación directa con Dios, ¿no? Es la comunicación directa que tenemos con nuestro Creador, con nuestro Padre Dios. Mas, sin embargo, tengo la siguiente consulta. ¿En qué momento la oración pierde su sacralidad y se distorsiona eh, y se convierte en un baile, en una danza? Y le comento por qué, ¿no? Y por qué le hago esta pregunta con base con los fundamentos que he visto. He asistido a varias iglesias católicas en las cuales dentro de la sagrada, dentro de la Santa Misa, se empieza con las oraciones litúrgicas, las oraciones de entrada, entre otras, ¿no? Pero ya cuando vienen los cánticos de alabanza, entonces hay como mucha danza, o sea, como muchos aplausos. Y el volumen como que distorsiona el cántico. Sí, te entiendo. Entonces, sí, y en otra ocasión, bueno, en varias ocasiones, en una iglesia de acá de la provincia de Tungurahua, en el momento de que el sacerdote da la Santa Eucaristía, vimos en varias ocasiones a una señora que tomaba la Santa Eucaristía con la mano y posteriormente lo tomaba de su mano, lo levantaba y hacía como, sin exagerar, 3 veces la señal de la cruz delante de una imagen de la Santísima Virgen Del Sagrado Corazón de del Sagrado Jesús. Corazón de Jesús y empezaba como a danzar, ¿no? A danzar y Y el padre posteriormente, seguía dando la sí, comunión y la señora ahí bailando sí, literalmente ahí al literal, lado hasta que ya después de sí, 5 minutos se y comía posteriormente, el cuerpo de Cristo. ya se lo metía a la boca, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, yo lo que tengo entendido que la Santa Sí, Eucaristía es el entiendo. cuerpo el cuerpo y la sangre de Claro, Cristo. Entonces, y solamente deben ser tomadas por las manos consagradas de los señores sacerdotes o de aquellas bueno, personas que el señor sacerdote le haya correcto. encomendado. Entonces, ese es el fundamento de mi pregunta. Gracias. Muy bien. Gracias, te entendí creo haberte entendido desde el principio. Fíjate, cuando la oración deja de ser oración y se convierte en otra cosa, cuando se vuelve un gesto meramente externo, cuando no hay corazón, cuando no hay mente, cuando no se tiene, como dice Teresa, conciencia de a quién nos estamos dirigiendo.
Eso por una parte. Cuando la oración se vuelve un gesto externo, ya ahí no hay oración. Cuando no hay presencia de Dios, no hay oración. Ahí se vuelve cualquier otra cosa. Se vuelve un espectáculo. No, no, y no porque dancen. Porque yo no sé si usted habrá visto, y si no, búsquelo por el YouTube, una Eucaristía africana. Eso es una cosa maravillosa, hermosa. ¿Y cómo es la Eucaristía africana? Pues ellos danzan. En toda la Eucaristía, ellos danzan. Y es oración con el cuerpo. Así que no es porque se muevan, sino cuando se vuelve un gesto externo, vacío de significado y de sentido y de verdadero sentido de lo que a quién nos estamos dirigiendo. Eso por una parte. Y lo que usted me relata de la Eucaristía, eso pues no sé cómo el párroco permitió eso. Eso es inadmisible. Eso es casi, se podría casi decir que es un sacrilegio. Pues no se puede hacer esas cosas con la Eucaristía porque es el cuerpo del Señor. Y no es para estar haciendo garabatos, ni gestos, ni cosas que sean distintos a usted consumir al Señor en el momento y hacer oración. Entonces eso sí está, es un problema, pues. En ese momento, el párroco y los ministros de la Eucaristía tienen que detener eso, porque eso no se debe hacer. Eso es lo que le puedo decir. Em, y si uno ve que unas cosas sí pasan, uno debe buscar ayuda en ese momento, decirle al sacerdote, buscar a un ministro y decir lo que está pasando. Por ejemplo, nadie que tome la Eucaristía, que se la podemos tomar en la mano, claro que sí, eso está permitido, pero es recibirla de la forma en que tiene que ser recibida y consumirla. No, más de eso, no. Muchas gracias. Espero haberte respondido. ¿Alguna otra pregunta? Ok, muy amable. Gracias, Jorge. Sí, yo tengo una pregunta y justamente tomando en consideración lo que usted acaba de decir. Y en caso de que el sacerdote no quiera escuchar, porque también nos ha pasado eso, en Tungurahua sobre todo, hay esta mala costumbre, lo digo así porque francamente le han perdido casi en todos los templos católicos de todos los cantones, porque los hemos recorrido así de palmo a palmo, y realmente da pena. Y le hemos dicho al sacerdote, bueno, no voy a dar nombres porque lógicamente no es ético, ¿no? Pero al sacerdote de Patate, al sacerdote de Ambato, y ellos dicen que no tienen problemas con nadie, y los templos donde ellos dicen que no hay problemas con nadie, realmente hay un irrespeto espeluznante. Literalmente parece mercado, En baila esos la gente casos, en oración y no. bien, Ivonne, entiendo. Lo que se debe hacer en esos casos, bueno, si va a sonar un poco radical lo que voy a decir. Voy a decir dos cosas un poco radicales. Una, si el párroco no tiene, pues hay que ir a otra instancia, al obispo, al arzobispo, y contar lo que está pasando. Y la otra cosa que también puede sonar un poco radical es no asista a ese templo. Deje de asistir ahí. O sea, claro, lo ideal es primero informar a un superior, pero si no, usted procure no ir a ese templo. Y lo tercero que le recomiendo es que haga actos de desagravio en la oración, de oración, de penitencia, de desagravio, porque se está faltando al Señor. Y son faltas que no son poca cosa. Sí, así Es- es. Justamente nosotros siempre pedimos todos los días por los sacerdotes, digo sobre todo por los sacerdotes que incurren en estas graves faltas, y hay que porque seguir son ministros pidiéndolo. de Dios, ajá, son Sí, ministros sí, de sí. Dios. Y lo que sí, prácticamente por eso que nos hemos cambiado de provincia en provincia, porque recorremos cantones. Gracias a Dios tenemos un carrito y las provincias son pequeñas acá, ¿no? Entonces, en ¿Le gusta 20 de iglesia a minutos usted iglesia? está en un Usted cantón, en otro ore. cantón. Y Usted créame que es una encomiende, pesadilla.
Claro, usted rece por esas situaciones y ore y procure hacer lo que él le digo. Y muchas veces también yo pienso que ni siquiera es responsabilidad de los sacerdotes, ¿no? Porque obviamente en una comunidad, en una iglesia, hay laicos, hay personas catequistas, Correcto. y entonces, bueno, ahí estamos la mayoría de laicos y eso nos corresponde como laicos, ¿no? Tal vez por desconocimiento de la liturgia. Y entonces, o sea, allí tenemos, o sea, allí un trabajo muy arduo para nosotros, ¿no? Poder enseñar y hablar con esas personas que están mal. O sea, conversar, ¿no? No en como llamarles la atención, hablarles o algo así, ¿no? Sino en el sentido de que podamos llegar a que realmente indicarles el acto que están haciendo para que puedan entender que es una ofensa al Señor, ¿no? Porque como decimos, cuando nos dirigimos al Señor, como nos dice Santa Teresa, saber ante quién estamos y quién es el que está presente. O sea, no, no es un pan, no es una cosa así, o sea, uno ahí tiene que empezar a vivir realmente esta fe que uno, y por eso al principio yo les decía que recemos el credo, ¿no? O sea, ¿en qué creemos? ¿En qué? Creemos que es Dios Padre Todopoderoso. Sabemos que es Dios, que es Jesús, que dio su vida, que está ahí. Entonces, oremos muchísimo y también como laicos hagamos este acto de caridad, ¿no? Con las personas que están haciendo eso, porque sabemos y entendemos que un sacerdote no puede estar viendo a todas las personas, ¿no? Pero nosotros como laicos sí, si estamos ahí presentes y podemos hacer esa caridad, orando y con caridad igual, enseñando eso también es una obra de caridad y misericordia. Sí, hermana Marta, complementando lo que usted me acaba de indicar, bueno, lo más penoso de este caso, ¿no? Porque lo vivimos en varias ocasiones, es que la persona a la cual me refiero pertenece a un grupo que se llama el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, son personas que tienen conocimiento en teoría y son formados, pero me llamó mucho la atención, por puesto que usted lo que acaba de comentar es verdad, no saben lo que tienen delante de él, o sea, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y al menos a mí me dio mucha rabia, ¿no? Porque la persona lo toma de su mano y empieza a como a danzar Y literalmente. ya está. Sí. Miren, quisiera que nos centráramos un poco en el tema, por favor. Si alguien más tiene alguna pregunta, porque es que ya es tarde, hermanos, son casi las 9:30. ¿Nadie más? Bueno, entonces vamos a concluir con la oración. Oración final, sí. No sé, Eh, Martita, si quieres, si hay algún mensaje en... Solamente, como dice nuestra Santa Madre, ¿no? Ponernos en la disposición del Señor, porque cuando nosotros hacemos oración, primero es para conocernos a nosotros mismos. Así O sea, no es. es para criticar a otra persona, para juzgar a otros, para nada. O sea, para nosotros, los carmelitas, la oración es principalmente para nosotros mismos, para nuestra propia conversión, para nosotros ser mejor cada día, para nosotros mirar nuestras propias faltas y debilidades, porque a veces estamos con un dedo apuntando, pero hay cuatro en contra mí. Así que a veces uno dice, no, Señor, yo no soy digna ni siquiera de abrir la boca muchas veces, ¿no? Y Santa Teresa de Jesús, ella nos enseña a ver y a contemplar a Jesús humano, humano, o sea, verdaderamente humano, en el sufrimiento, tanto en las alegrías, en todo momento. Y esta oración, como yo digo, y al contemplar a Jesús, nos lleva a una verdadera conversión, porque la puerta para entrar al castillo es la oración. Pero esa oración nos invita realmente a una conversión. O sea, Y a eso, propósito de esto, la buena noticia que quería darles es que la semana que viene tenemos un invitado de lujo y es nuestro querido padre Robin Calle. Nos va a hablar justamente de esto que nos está hablando Martita, de la oración de contemplación, de la oración de recogimiento, de esa oración
que nos ayuda a crecer en vida interior, en amor de Dios, en confianza, en donde, como dijo Martita, vamos adentrándonos cada vez más en el castillo interior. Dice nuestra Santa Madre que nuestra alma es un castillo de cristal que tiene muchas moradas. Y en aquella morada más profunda, más interna y más brillante, allí nos espera el Señor. Allí encontramos. Amén. Y de eso nos va a hablar nuestro superior de Carmelitas aquí en Ecuador. Nuestro general, ¿no? A nivel nacional, el padre Robin Calle, que nos iba a acompañar hoy, pero estaba un poco lleno de actividades. Así que vendrán la semana que viene, los esperamos con los brazos y las ventanas abiertas. No se lo pierdan. No se la pierdan. Adelante, Martita, la Y oración bueno, final. como para la oración final, pedimos a nuestra querida hermana Leticia nos ayude con la oración final. Dios le pague. Gracias, Martita, felicitándole esta bonita formación que nos ha enseñado nuestra querida hermana Jennifer acerca de la oración. Ahora vamos a hacer la oración hablada. Nos ponemos en presencia de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración del jubileo. Padre, que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones el Espíritu Santo, despierte en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando, vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales, y derramaré en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, de alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también Perdona nuestras nosotros ofensas, como perdonamos también a los que nosotros nos perdonamos ofenden. a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, Santa María, Madre María, de Dios, Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros, pecadores, 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 ahora ahora y en la ahora y hora en la de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. y Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. no era un Como Como en un principio. era en el principio, ahora y principio, ahora y siempre, por los siempre, por siglos de los los siglos siglos. de los Amén. siglos. Amén.